con la parte de torque y arrastre, ¿no? Vamos a ir entrando un poco más en materia de lo que hemos venido hablando a la parte superficial. Vamos a ahondar un poco en la parte de torque y arrastre, peso y fuerza del VHA. Después de completar el módulo, estaremos en la capacidad de describir el peso sobre la broca, cómo se mide. Identificar cómo afecta el peso sobre la broca, el peso del lodo y la inclinación del pozo. Calcular el peso del VHA en el aire usando un simple método, sin considerar torque y arrastre. Explicar el concepto del punto neutro en el VHA. Explicar cálculo del punto neutro en el VHA, peso efectivo del VHA y el factor de flotación. Entonces ya vamos a entrar un poco más en materia, a profundizar, para que vayan viendo, ¿no? Lo que les estoy diciendo. A medida que vayamos haciendo un engranaje de todo, vamos a ir armando el rompecabezas hasta llegar al punto final. El peso sobre la mecha, a veces coloco mecha o broca porque viene siendo lo mismo, proveniente del VHA. Entonces, vemos, el VHA proporciona estabilidad y rigidez. Ya eso lo conversamos a través de drill collar y heavyweight. El peso sobre la broca proviene de la sumatoria de los pesos de cada elemento del VHA del punto neutro, por debajo del punto neutro del mismo. Ya conversamos que cada uno de los elementos del VHA, ya sean drill pipe, heavyweight, drill collar, tienen un peso, un libraje por pie. Entonces ya dijimos que todo lo que está por debajo del punto neutro está en compresión. Y eso que está por debajo del punto neutro es el peso disponible que tenemos para perforar. Entonces debemos asegurar que el peso disponible que tenemos en los elementos del VHA sea suficiente para perforar la sección que se tiene en proyecto. El VHA ayuda a la transferencia de peso sobre la broca en hoyos verticales inclinados. Habíamos comentado que los heavyweights se colocaban por encima de 50 grados para que el peso del mismo no vaya en la misma dirección de la gravedad y se pueda transferir desde la superficie hasta la broca, que es el objetivo en este caso. El VHA incrementa el torque y arrastre en hoyos inclinados y horizontales. ¿A qué se debe esto? Esto se debe al área de contacto de cada uno de los elementos del VHA con las paredes del pozo. Entonces, como existe una fricción, eso se va a traducir en un torque. Este torque tiene que ser vencido por el top drive, que es el que hace girar la tubería en sentido horario. Entonces, esa fricción debe ser vencida por ese top drive al girar la tubería y se va a traducir en un torque. Este torque tiene que ser menor al torque de cada uno de los elementos que se aplica para torquear entre un componente y otro. Cuando hablamos de arrastre básicamente es igualmente una fricción, pero en movimiento axial, ya sea sacando la tubería o bajando la tubería. En pozos verticales, este arrastre es bastante bajo, pero ya cuando tenemos un pozo inclinado o un pozo horizontal, este arrastre o esta fricción se va a incrementar. Entonces, tenemos que hacer la simulación cuando tenemos ya el VHA planificado, que ya lo hicimos en los anteriores, planificamos el VHA, entonces vamos a ver ahora cuánto será el torque esperado y el arrastre que vamos a tener en un pozo netamente horizontal. Entonces ya pasamos de una fase a otra, ya conocemos todos los elementos, sabemos dónde colocarlos, sabemos cuánto vamos a colocar y después vamos a hacer la simulación de cómo es el comportamiento de ese VHA durante la perforación del pozo. El peso sobre la broca en pozos horizontales podría obtenerse de los drill pipe en compresión. Hablamos de que los drill pipe se tienen en mayor porcentaje. Entonces, los
elementos del VHA pesado ayudan a transmitir este peso, porque están más cercanos a los componentes del VHA. Pero tenemos el drill pipe, tenemos drill pipe en mayor proporción en el VHA, que también ayudan a transmitir este peso sobre la broca, y sobre todo en VHA con RCS, donde prácticamente no utilizamos heavyweight. ¿Por qué? Porque es un VHA que está totalmente en rotación y podemos liberar cualquier colgamiento de la sarta y no necesitamos muchos elementos que nos proporcionen peso, porque estamos todo el tiempo en rotación y la mayoría del peso suministrado lo vamos a obtener de los drill pipe y no de los heavyweight o drill cola en este caso. Definición del peso sobre la broca. El peso sobre la broca se define como la cantidad de compresión sobre la broca. Aplicamos un peso desde superficie y lo podemos observar en el Martin Decker. El peso sobre la broca va a ser el peso de compresión. Cuando aplicamos peso sobre la broca, compresión, acuérdense que como hay una como especie de el fondo del pozo es como una barrera. Si aplicamos mayor peso, el peso de la sarta disminuye porque hay como algo que te está deteniendo. Entonces, a mayor compresión sube el peso sobre la broca, pero disminuye el peso de la sarta. Eso te da también una idea si el marcador del peso sobre la broca no te está dando una lectura correcta, lo puedes inferir o calcular con el peso de la sarta. ¿Cuánto está disminuyendo el peso de la sarta? Es equivalente a tu peso de la broca. La compresión es una carga axial. El peso sobre la broca es transferido a lo largo de todo el perfil del pozo. El peso sobre la broca puede ser medido tanto en superficie como en fondo. En superficie tenemos el indicador de peso, que es el Martin Decker, pero en fondo hay herramientas que se utilizan para ver el peso de la broca en tiempo real, porque muchas veces el peso que aplicamos en superficie no es el mismo que estamos aplicando en fondo, porque hay fricción a lo largo de todo el perfil del pozo. Entonces, vamos a suponer, perforando un hoyo de 6 1/8, el máximo peso que le podemos aplicar a la broca es de 25 kilolibras. Resulta que estamos aplicando 25 kilolibras en superficie, pero no es el mismo que tenemos en fondo. Entonces, la ROP es un poco más lenta, no avanzamos, pero como no sabemos cómo determinar qué peso efectivo está llegando en la broca, podemos utilizar este tipo de herramientas para hacer corridas experimentales. Y a través de estadística podemos saber que si estamos aplicando 25, estamos obteniendo 22 o 21 en el fondo. Y eso nos da un factor de seguridad que podemos incrementar el peso en superficie sin exceder el peso máximo de la broca y dañar cualquier elemento del VHA. Entonces, por eso se mide en superficie y muchas veces se corre herramientas para determinar el peso de la broca en fondo. ¿Alguna duda hasta ahora? El peso en superficie, ¿a qué se refiere, ingeniero? Es el peso que te indica el Martin Decker. O sea, tú aplicas en superficie el peso, ¿cierto? Tú empiezas a aplicar peso sobre la broca. Compresión. Aplicar. Pero el que te mata el Martin Decker es el que te está aplicando en superficie. Pero no sabemos si esa transferencia de peso es la misma en fondo, porque tiene fricción a lo largo de toda la curvatura del pozo. No sé si lo entiendes. O sea, sí, yo aplico 25 en superficie, pero los mismos 25 no van a llegar al fondo, porque tienes una curva. Y en esa curva se queda la distribución de ese peso sobre la broca. ¿Me entiendes? Sí. Entonces,
A Entonces, veces aplicamos un peso en superficie, pero este peso no se transfiere completamente al fondo de la broca, al VHA, en fondo. Entonces, la única manera de saberlo es teniendo una herramienta en fondo que nos indique cuál es el peso sobre la broca en fondo, para que ustedes determinen qué tanta diferencia existe para los diferentes tipos de perfiles de pozo. Entonces, corremos herramientas en tiempo real que nos dan esa información. es el MW, ¿no? No es el MWD como tal. Ve que tiene una herramienta que se llama Copilot, que te mide esos valores de temperatura, presión, peso sobre la broca, todo en tiempo real, pero en fondo. Porque muchas veces no es lo mismo que te da la herramienta el MWD. O sea, porque está más cercano a la broca. Pues. Ok. Antes de comenzar a perforar, se debe calibrar el peso sobre la broca. ¿Por qué les comento esto? Aquí ven una foto y ese círculo negro, ese es el Martin Decker. Muchas veces no se calibra el peso sobre la broca y resulta que estamos perforando con 30 kilolibras y pensamos que estamos perforando con 20. ¿Por qué pasa eso? Porque no vemos el peso de la sarta, el correcto. Entonces, cuando bajamos la tubería, que tocamos fondo, se coloca el peso en cero y a partir de allí se comienza a perforar. Y vamos a ver cuál es el peso óptimo que estamos aplicando. Pero si bajamos, tocamos fondo y no calibramos el Martin Decker a cero, vamos a perforar con un peso que no es el correcto. Muchas veces podemos estar aplicando mucho más o muchas veces aplicamos mucho menos. Entonces resulta que estamos perforando con baja ROP, pero no calibramos el peso y estamos perforando con un peso menor al que pensamos que estamos aplicando. ¿Se entiende? Claro, ingeniero, y si es muy alto el peso, podemos dañar la broca, y es delicado. Podemos dañar la broca o cualquier elemento del VHA. Entonces, esto es sumamente importante, aunque parezca algo estúpido. Entonces, tocamos fondo, calibramos el peso, lo colocamos en cero y empezamos a perforar. Muchas veces el arrastre o el drag o la fricción, vamos bajando y vamos viendo diferentes pesos, pero el peso de bajada real es el peso de la sarta más la fricción. Cuando tocamos fondo, se coloca en cero y a partir de allí es el peso sobre la broca. Pues muchas veces tenemos arrastre en el pozo, un arrastre normal por el perfil. Entonces, vamos bajando, tenemos arrastre y eso lo consideran peso sobre la broca. Y eso no es peso sobre la broca. Eso es fricción que se tiene a lo largo de todo el VHA con las paredes del pozo. Una vez que se toque fondo, se pone el Martin Decker en cero y se comienza a perforar. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque muchas veces cometemos errores por estos simples detalles, ¿no? Que pareciera mentira. ¿Entendido? Todo va... Dígame. Esa calibración del peso, ¿cada cuánto tiempo se debe hacer? Cada vez que levante la sarta, por cualquier motivo, tienes que calibrar tu peso sobre la broca. Muchas veces, por lo menos nosotros que estamos en la cabina, levantaron porque se dañó la bomba. Entonces, vuelven a fondo y no calibran el peso. Entonces, la ROP con la que se empieza a perforar es muy baja con respecto a la que teníamos antes. Entonces, ¿por qué bajo la ROP si no hemos cambiado nada? Entonces, enseguida te tiene que llegar a la mente, no calibraron el peso, están aplicando un peso menor y piensan que están aplicando el correcto y es falso. Entonces, le digo al perforador, levanta la sarta 15 pies, va a fondo, calibra el peso y comienza a perforar nuevamente. Y allí se ve el cambio, porque se está aplicando el peso sobre la broca real. Esto es muy importante, aunque parezca algo estúpido. Es súper importante. Peso sobre la broca en tiempo real versus el actual.
Peso sobre la broca actual es el peso de la sarta fuera de fondo, menos el peso de la sarta en fondo. Entonces, lo que le estaba comentando, si el indicador de peso no está dando lecturas correctas, lo podemos calcular con el peso de la sarta. Entonces, se hace una resta. El peso de la sarta fuera de fondo, cuando toca fondo, el peso disminuye. Esa diferencia de peso de la sarta en el aire y en fondo, eso es lo que le da el peso sobre la broca. ¿Se entiende? Claro. Ok. Entonces, el peso sobre la broca se puede observar en el Martin Decker de la consola del taladro. El peso sobre la broca se puede ser observado en programas computarizados por datos provenientes de los sensores del taladro. Ok. Muchas veces estos sensores se han ido actualizando y se tiene tecnología y ya son más sensibles y más exactos. El peso sobre la broca en tiempo real es la compresión de la carga axial, fuerza axial aplicada sobre la broca. El peso sobre la broca se puede observar a través de programas computarizados de las empresas de servicios que utilizan herramientas especiales en el VHA. Cuando corremos herramientas en tiempo real, ponemos en fondo, podemos saber el peso sobre la broca en fondo, que es diferente al que estamos aplicando en superficie. La principal diferencia entre el peso actual y el real es básicamente la fricción, la cual se puede observar perforando en modo rotación, que tenemos menor fricción, porque al mover la sarta, cualquier colgamiento que haya es liberado. Pero si estamos perforando en modo slide no estamos rotando la sarta, entonces vamos a tener mayor fricción. Entonces, el peso sobre la broca en rotación es menor que el peso sobre la sarta cuando estamos deslizando. Pues cuando estamos deslizando, la sarta no se mueve, no libera la fricción. Entonces, pues, por eso es que observamos mayor ROP en rotación que en slide. ¿Ok? Correcto. Entonces, a veces también va a depender del tipo de formación que estamos perforando. Muchas veces vamos a observar también lo contrario, pero eso va a depender del escenario como tal. Pero básicamente lo que se ve es eso, que vamos a tener siempre mayor ROP en rotación que en modo slide. ¿Qué afecta al peso sobre la broca? El peso del VHA en el aire es la gravedad por la masa. ¿Ok? Entonces, eso afecta el peso sobre la broca. ¿Qué otro factor? El factor de flotación. El factor de fricción, el buckling, que lo vamos a tocar, lo vamos a ir profundizando, lo que es el buckling. Si tienen conocimiento de lo que es el buckling. Bueno, no se preocupen por este tema, que esto lo vamos a abordar. Entonces, calidad del hoyo. Si tenemos un hoyo con alto dogleg o dogleg localizado, micro dogleg, esto nos va a crear mayor fricción y por ende nos va a terminar afectando la transferencia de peso sobre la broca. Al igual que la inclinación, mayor inclinación, la transferencia de peso sobre la broca es mucho más difícil. Entonces, lo que explicamos anteriormente, peso de un elemento en el aire. Si tenemos un estabilizador, en este caso, ¿verdad? Tenemos la fuerza de gravedad. Tenemos la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad actúa de manera vertical. Por eso era que le decía, si tenemos los heavyweight en la sección lateral, esta fuerza va a ir en sentido de la gravedad. Entonces, cuando el VHA rota, él va a tender a tumbar el ángulo. Entonces, es por eso que no se coloca ningún elemento de peso en la sección lateral de
de los pozos horizontales. No se coloca heavyweight, solo se coloca el VHA y tubería de perforación para evitar que el VHA en rotación tumbe la inclinación en vez de mantenerla. ¿Por qué? Porque ese peso se va en sentido de la gravedad y nos afecta totalmente la trayectoria del pozo. Simulación de un elemento del VHA en el pozo, es lo que estamos hablando. Entonces, el peso del elemento en el aire es la masa del mismo multiplicada por la fuerza de gravedad. Entonces, el peso por la fuerza, por la fuerza de gravedad. Entonces, P, peso, M, masa y G es gravedad. Entonces, es para que vayan viendo lo importante que es la selección de los elementos en el VHA, dependiendo de la sección del pozo horizontal. O sea, todo tiene que ver, todo está engranado, todo hace un match, como decimos nosotros, para tomar la mejor decisión posible a la hora del diseño del VHA para la perforación de un pozo direccional. En este caso, horizontal. Esto lo vi yo y yo decía, pero ¿por qué si levantamos 3 grados tenemos 2? Bueno, porque hablando con otros compañeros me dice, y ustedes están colocando heavyweight en la sección horizontal. Como la formación es bastante suave, al momento de rotar, ese peso te afecta y el VHA tiende a tumbar el ángulo. La definición de la flotación. La flotación no lo va a dar el fluido de perforación, ¿correcto? No es lo mismo que el VHA esté en el aire a que esté flotando en el fluido de perforación. Si agregamos el fluido de perforación, ¿el VHA va a pesar más o va a pesar menos? Perdón. Si agregamos el fluido de perforación al pozo, ¿el VHA va a pesar más o menos? Va a pesar menos. Va a pesar menos. Correcto. Entonces, no es lo mismo el VHA en el aire que el VHA en el fluido de perforación, ¿correcto? Entonces, la simulación de un elemento del VHA soportado por la fuerza de flotación de perforación del lodo. El fluido de perforación soporta parte del peso de los elementos del VHA. Esto se puede apreciar observando el peso de la sarta con el pozo estático comparado con el peso de la sarta durante la circulación. Esta es otra variable. Cuando tenemos el VHA en el aire, tiene un peso. Cuando tenemos el VHA en el lodo estático, tenemos un peso. Y cuando circula, tiene otro peso. Entonces, siempre es bueno tomar el peso del VHA estático y sin rotación y el peso del VHA con circulación y rotación para saber cuáles son los pesos, cómo varía el peso. Eso siempre tenemos que saberlo, siempre. Es la única manera, le he explicado, que podemos saber si estamos en presencia de una pega de tubería o si dejamos un pescado en una tubería después de una eventualidad. ¿Correcto? Entonces, siempre tengan eso presente. Siempre, siempre. Continuamos con el factor de flotación. Okay, el factor de flotación ya sería calculado de la siguiente manera. El peso del peso del elemento, que ya el peso del elemento lo calculamos con el peso por la gravedad y aunado a esto le vamos a agregar el factor de flotación. El factor de flotación es igual a 1 menos la densidad del lodo dividido entre la densidad del metal o la densidad del material con que está compuesto ese elemento. Factor de flotación es igual a 1 menos la densidad del lodo entre 65.5 que la densidad del metal. Peso aparente del elemento del VHA flotando en el lodo de perforación. El factor de flotación también se puede encontrar en información técnica de cada empresa. Ya todo eso está tabulado. No necesitamos ser científicos para saberlo. Cada empresa tiene su tabulación de todos esos valores.
de acuerdo al peso del lodo que estemos utilizando y al material de cada uno de los elementos. Pero obviamente esto tenemos que saberlo para saber que los pesos de la sarta varían. Si está en el aire, si tuviéramos el peso de la sarta en el aire, la estructura del taladro tendría que soportar un peso mayor, pero tenemos el lodo de perforación y cuando las bombas se prenden, que se empieza a circular, el peso disminuye. Entonces tenemos que saber todo esto. Ingeniero, disculpa, la primera fórmula era del factor de flotación. Ah, ya. de la La segunda. primera que les avisé del peso del elemento, que es el peso por la gravedad, multiplicado por la gravedad. Masa por gravedad, básicamente. El peso del elemento es un pozo inclinado. Sí, respecto al factor de flotación. Ok, el factor de flotación, la fórmula del factor de flotación es esta. 1 menos la densidad del lodo dividido entre la densidad del metal. La densidad del metal es 65.5. Pero la primera corresponde cuando está en el aire. Correcto, porque tú vas a multiplicar el peso del elemento por el factor de flotación para obtener el peso cuando está flotando en el fluido. Correcto. Y O sea, otro, si tú tienes el VHA en el pozo y no tienes lodo, él va a tener un peso, que es la sumatoria de todos los pesos de cada uno de los elementos, ¿correcto? ya. Si agregamos el fluido estático, le vas a multiplicar el factor de flotación de ese fluido. Entonces, el peso va a ser menor. Y si aparte de eso, prendemos la bomba en circulación, eso te va a dar un peso mucho menor. Porque acuérdate que tenemos lo que llama la ECD, Equivalent Circulation Density. Densidad equivalente de circulación. O sea, aunado a la incremento del peso de la bomba, es como que se incrementara el peso del lodo, ¿me entiendes? Y a mayor peso, el factor de flotación aumenta. Y por eso el peso de la sarta disminuye más. ¿Correcto? Sí. Ok. Entonces, vamos a ya, esto es la parte, si quieres, vamos a ahondar acá en esta parte de cómo está afectado el peso de la broca con respecto a la inclinación del pozo. ¿Ok? No es lo mismo un pozo vertical que un pozo inclinado. ¿Correcto? La gravedad actúa de manera vertical hacia el centro de la Tierra. ¿Correcto? El peso es el peso del elemento, que ya lo calculamos por el factor de flotación. Yo le pongo, lo coloqué en inglés, ¿no? El BF es el buoyancy factor, que es equivalente al factor de flotación. Me parece que está en inglés, por eso lo pongo en inglés, pero lo pongo en español. Y W, que es el weight, que es el peso. ¿Correcto? Entonces, el peso del elemento va a ser el peso por el factor de flotación. De acuerdo al gráfico, que se puede decir que el peso sobre la broca se calcula de la siguiente manera. El peso del elemento por el factor de flotación por el coseno del ángulo que tenemos. ¿Ok? Aquí podemos ver la distribución de la fuerza. Entonces, tenemos que el factor de flotación, disculpen, el peso sobre la broca es igual al peso del elemento, que es la gravedad por la masa, multiplicado por el factor de flotación, por el coseno del ángulo del pozo. Esto te va a dar el cálculo del peso sobre la broca en pozos inclinados. ¿Se entiende? Esa es la manera como van a calcular el peso sobre la broca. Entonces, ustedes tienen el peso de cada uno de los elementos del VHA y de la sarta de perforación. ¿Saben cuál es el peso del lodo?
saben cuál es el factor del metal, que es 65.5, multiplicado por el coseno del ángulo del pozo que tenemos en el momento. Y si hacemos la sumatoria de todo eso, de todos los elementos, de cada uno de los elementos del VHA, por el factor de flotación, por el coseno del ángulo, vamos a obtener un estimado de cuánto es el peso sobre la broca. Esa es la manera de calcularlo teóricamente. Para operaciones de perforación de modo slide, se puede calcular el peso sobre la broca de acuerdo al ángulo. No impacta en mayor magnitud para perforación en modo rotación.